No es lo mismo literatura popular que literatura del pueblo. En el primer caso hablamos de un fenómeno premeditado o, como diría Stendhal, calculado, mientras que en el segundo se trata de algo espontáneo, sin pretensiones artísticas. Poesía popular es la que hizo García Lorca en el poema del Cante Jondo, es la que se manifiesta en algunos poemas de Alfonso Reyes e incluso en alguna breve secuencia de Muerte sin fin de Gorostiza. Literatura popular es el tratamiento artístico que un escritor culto hace de la lengua para dirigirse en principio a un público muy amplio sin perder la profundidad. Lo supo muy bien José Hernández al concebir su Martín Fierro y sobre todo la vuelta de Martín Fierro. Lo supo Cervantes al concebir a Sancho Panza y a los muchos personajes de las novelas ejemplares. También lo supo nuestra tradición literaria decimonónica y actual. Hola, soy Juan Antonio Rosado y esto es Grandezas de Lilliput, un canal donde todo lo sabemos entre todos, un canal en que ocurren las cosas atemporales. No nos importan las modas ni las noticias de última hora, sino lo que quiere permanecer. Si no te has suscrito, hazlo ya. Seguirán habiendo sorpresas. Hay narraciones que por su fluidez, sencillez léxica y sintáctica, y a la vez por su trabajo artístico en cada elemento narratológico, en las imágenes, en la estructura de los personajes, en la verosimilitud y mensajes, atrapan desde el inicio. Si a lo anterior aunamos el o los tonos adecuados e ingredientes como el humorismo, tenemos en el caso del cuento verdaderas joyas literarias. Hoy está conmigo una narradora que se distingue precisamente por su tono y por el tratamiento de sus temas. Me refiero a la escritora de Saltillo, Coahuila, Luz María Fuentes de la Peña, quien estudió comunicación y también una maestría en literatura y creación literaria. Luz María lleva décadas dedicándose a la producción de radio cultural. Es cofundadora y directora de Radio Concierto en Saltillo. Ha producido teatro y organizado festivales artísticos, ciclos de cine, talleres infantiles de lectura, presentaciones de libros, exposiciones, conciertos, recitales y otras actividades culturales. Ha colaborado con muchos autores en más de 20 libros y publicado en distintos medios. Su libro, Historias en Peltre, ganó la primera piedra de la Secretaría de Cultura de Coahuila. 3 de sus cuentos han sido adaptados al cine. Luz María, gracias por estar en esta emisión de Charlas con la Cultura. Hoy hablaremos de historias de barrio que tengo aquí conmigo. Tú tienes un libro que se llama Historias de Peltre. Así es, sí, muchas gracias Juan Antonio por la invitación, gracias a todo el auditorio de Grandezas de Lilliput, es un placer estar aquí. Sí, mi primer libro es Historias en Peltre, que fue ganador de una convocatoria. ¿Y cuál es la diferencia con historias de barrio? ¿Tienen algo semejante los dos? Creo que son diferentes. Historias en Peltre se desarrollan los cuentos principalmente en el área rural, en la sierra. Tal vez lo que los una es que son cuentos atemporales. Puede ser en cualquier época, en cualquier lugar. Claro que los dos manifiestan mucho de la idiosincrasia del mexicano, tanto del mexicano del campo como el de la ciudad, pero son cuentos que se pudieran situar en cualquier época y lugar, creo. Tu libro Historias de Barrio, que me gustó mucho,
Gracias. Es una experimentación con distintos registros del habla. Los Sí. personajes en general se conocen por su modo de expresarse. Haces un valioso rescate de la oralidad. Tienes un excelente oído, Luz María, que capta y reproduce las distintas hablas y cada una refleja un carácter. El personaje Don Tuno, fabricante de piñatas, dice: estamos en México, aquí todas las palabras se dicen con amor, sean chicas o sean grandes. En esa misma narración, el mismo personaje luego se enoja mucho porque el aprendiz le dice ahorita. También se dice que en México nunca se dice un no tajante porque nos gana la buena crianza. Hay también una reflexión sobre la palabra ahorita, muy común en México y que puede significar dentro de 5 minutos, dentro de 5 años o nunca lo verán tus ojos. Así lo dices en tu narración. Don Tuno, además de fabricante de piñatas, padece también de verborrea. La cuestión es que ya en el primer cuento hay una preocupación por el habla más que por la lengua como tal, y también por el por qué, por la razón de nombrar las cosas. Lo que en el fondo nos lleva al problema de la identidad, porque en el habla también, el habla de cada quien también es parte de la identidad. Así es. Entonces, los juegos de palabras que haces al final me parecen muy ingeniosos. Es evidente la conexión de tu primera narración con la mitología griega. No revelaré la respuesta porque no se trata de arruinar ni de echar a perder los cuentos. No revelaré la respuesta de la adivinanza que al final le planteas al lector, pero lo que puedo decir es que el tema central de este cuento costumbrista, cuya estructura es dialógica, resulta ser la palabra misma. ¿Qué opinas al respecto? Sí, definitivamente la oralidad es algo muy importante en mis cuentos. Es algo que he tratado de respetar y de investigar también. Bien dices que cada personaje tiene una forma de decir las cosas diferentes, una forma de expresarse de manera diferente. Y a fin de cuentas, eso es lo que representa México. México y cualquier otro país es un crisol de lenguas, de modismos, de expresiones, de habla. Tú puedes ir al norte y escuchas expresiones muy distintas a las que podemos escuchar en un pueblo del sur o en la Ciudad de México. Incluso hay que explicar algunas cosas para que sean entendidas. Entonces, en este libro, en estos cuentos, los personajes tienen esa oralidad que también obedecen a un afán mío de mantener un ritmo, son tal vez cuentos que pudieran leerse en voz alta y es muy distinta la lectura que si se hace en silencio, porque al escucharlos se manifiesta algún tono, algún ritmo, etcétera. Entonces, son cuentos que tanto se pueden leer en silencio, pero yo recomiendo también que se lean en voz alta, porque a fin de cuentas la oralidad es sonido, es música. La música a través de la lengua, a través del habla. Entonces, sí, está presente en todos estos cuentos esa forma de hablar del mexicano y que pudiera ser del colombiano, del peruano, etcétera, ¿verdad? Cada lugar tiene su propia forma, sus propias expresiones y eso lo quise rescatar aquí, que las nuevas generaciones también conozcan esas palabrejas, esas moditos de hablar de personajes que a lo mejor no son comunes o no lo son. Y de alguna manera nos vamos al origen de la literatura, que es el habla, es la palabra oral, es el oído. Ujú. La Claro. escritura es algo accesorio, algo que viene después. En realidad, siempre se leyó en voz alta, siempre se recitó en voz alta, siempre se pronunció en voz alta. Las clases
eran orales y los exámenes eran orales Eran y orales. todo era oral. Por eso hemos insistido aquí en Grandezas de Lilliput que este es un rescate de la oralidad también. Entonces te Así- felicito por eso, te felicito por haberte inclinado hacia estas formas del habla. Hay un programa que tuve ya con Javier Cuétara Priede, que es un Ujú. lingüista, sobre los cambios fonéticos. Y hablamos mucho de esto, de los cambios fonéticos del español, de la evolución, de cómo la lengua va cambiando en la oralidad, cómo la gente se va expresando de forma natural, de forma espontánea. Pero Claro. además de la palabra oral, además de esta experimentación en la oralidad, que por otro lado es pábulo, es un alimento para los investigadores también. Así es. Además de esto, también hay un ingrediente clave en tus cuentos de historias de barrio, que es el humorismo y también el humor negro, Sí, sí, sí. sin caer en la frivolidad o en la superficialidad. Por ejemplo, se me ocurre el cuento La Muribonda, o por ejemplo también ¿Qué tiene de malo? Ujú. ¿Qué es el humor para ti y cuál es su función en la narrativa? Bueno, pues en primer lugar, creo que el humor, la risa es una necesidad. Es una manera inherente del ser humano de distraerse de las tensiones de la vida cotidiana. La vida está hecha de tragedia, pero también está hecha de comedia. Entonces, mantener ese equilibrio es esencial. No podemos hundirnos en lo trágico, pero tampoco podemos perdernos en la irrealidad. Entonces, la risa es una forma, la comedia, lo lúdico, es una forma de expresión en la literatura en la que se esconden muchas cosas. Se puede esconder lo trágico de la vida, la enfermedad, las tristezas, las penas, etcétera. Y como dices, a través del humor negro brota esa tragedia, brota pues las cosas malas de la vida y eso es muy característico también del mexicano y del latinoamericano en general, de hacer un chiste ante las tragedias. También Entonces, de bueno, los ingleses, ¿no? Los ingleses también también tienen mucho exactamente, eso. sí, Ujú. sí, sí, también de los ingleses es algo que es una forma de expresión. No es una expresión frívola, sino es una expresión que esconde un trasfondo de la vida diaria. Si tú ves los personajes de este libro, son personajes de la vida cotidiana, no son los grandes nombres, no son los héroes, etcétera. Son el tendero, el cantinero, el boticario, la señora, vecina, etcétera. Entonces, cada uno esconde un drama en su vida y manifestarlo a través de situaciones lúdicas, pues es una forma de abordar esa vida. Es tragicómico, ¿considerarías tu libro como tragicómico? Yo creo que sí, y así se ha calificado por personas que lo han leído. Sí, porque hay tragedia, pero con un sentido lúdico. Y lo raro de estos cuentos es que surgieron como una especie de divertimento personal. Yo estaba trabajando cuentos con un tono más serio, estaba haciendo escritura más formal y como que para distraerme empecé a escribir estos cuentos y hasta que me di cuenta y dije, ya hay una colección, ya se pueden recopilar en un tomo, en un libro, y fue así como surgieron, pero como una manera de divertimento personal ante situaciones serias. Ujú. Sí, lo que más me gustó, de hecho, del libro fue su fluidez. Los cuentos son divertidos, se leen rápido y al mismo tiempo no escatiman la reflexión por parte del lector. Sigues el consejo cervantino de que un buen libro debe divertir y enseñar al mismo tiempo. Recuerdo este cuento muy bien, el de Doña Gendarme.
Este cuento, Doña Gendarme, me recordó toda proporción guardada a uno de esos caracteres tiránicos cuyo tal vez mayor extremo sea la Bernarda Alba de García Lorca, que además García Lorca se basó en un hecho real, pero bueno, es Sí, otra cosa. sí, En tu caso se trata de un personaje mucho más cómico que trágico. No así es es. el personaje lorquiano, ni mucho menos, es algo mucho más cómico, más chusco. ¿De dónde surge este personaje? ¿Qué nos puedes decir sin arruinar el desenlace de la narración? Claro, es muy raro que menciones a García Lorca y a Bernarda Alba, porque este personaje está inspirado en mi abuela paterna. Ella fue directora teatral, fue actriz de teatro y uno de sus personajes principales que, digamos, la consagró fue precisamente el de Bernarda Alba. Ah, qué Entonces, curioso. mucho de las situaciones que se muestran en ese cuento son situaciones que yo viví con ella. Mi abuela no era la típica abuelita mexicana cariñosa, mimadora, era recia, era escritora también. Ella escribió poesía, era una excelente poeta y me enseñó muchas cosas, pero de una forma diferente. ¿Nos Entonces, recuerda su nombre? ¿Cómo se sí, llamaba? es Carmen Aguirre de Fuentes, Muy así bien. se De firma ella, Sinaloa, de Coahuila, Coahuila. De Saltillo, Coahuila. Ella Saltillo, Coahuila. sí, Ujú. publicó un libro, se llama El Canto Frágil de poesía, y también hizo mucho teatro experimental. Con ella iba yo al teatro, que se ve en este cuento, iba mucho al cine. A ella le debo mucho porque ella me mostró el camino del arte. Ella me animó a que participara en concursos de poesía, en concursos de oratoria, en concursos de redacción, pero era recia, era, digamos, nada tierna, ¿verdad? Como la típica abuelita mexicana. Pero estoy hecha de mis dos abuelas. Por la otra parte, es una abuela muy mimadora, la típica abuelita mexicana, Doña Carmen era como Doña Gendarme. Doña Gendarme. Muy Sí, bien. Ujú. Em, Hace rato, o para emplear el lenguaje de algunos de tus personajes, hace un ratito. hace un ratito, me refería a la palabra ahorita. Sí, Tú tienes otro cuento aquí también en Historias de Barrio que se titula ¿Qué tanto es tantito? ajá, sí, sí, sí. Y es otra especie también de disquisición muy narrativa en torno a los diminutivos. Allí se emplean mucho, que por otro lado también usaban, los llegaron a usar el pueblo romano, los antiguos romanos. Muchas de nuestras palabras provienen de diminutivos. Por Ujú, ejemplo, clavícula, cabeza, eh, ujú. músculo, Músculo. son diminutivos del latín, porque así Ajá. hablaba el pueblo, así hablaba la gente. Pero aquí en México les damos también un tratamiento muy especial a los diminutivos, los usamos mucho y a veces de forma distinta de como lo hacen en otros países como España o Ujú. en el resto de América Latina. Y aquí en este cuento, ¿qué tanto es tantito? Se emplean mucho los diminutivos. ¿Fue deliberado este maridaje entre el título y la recurrencia de estas formas de hablar? Sí, bueno, en este cuento sí hice una indagación de la oralidad de las personas de un barrio específicamente de aquí de Saltillo, que es uno de los más clásicos, que es el barrio del Ojo de Agua. Entonces, específicamente ahí se usa mucho los diminutivos. Y como es la idiosincrasia del mexicano, ¿verdad? Hablar en diminutivo. Cuando llegó el momento de ponerle título a este cuento, yo estaba dudando y ya una vez que lo leí, lo releí y otra vez, me di cuenta de esa leitmotiv, digamos, que es el diminutivo. Entonces dije, el título tiene que ser algo, una palabra en diminutiva. Entonces
ahí salió qué tanto es tantito, que es una expresión muy mexicana también. Ujú. Luz, en tu libro hay cuentos con final sorpresivo, como ¿qué tiene de malo? Sí, O La culpa fue del pajarito. Tienen un final sorpresivo. No los vamos a contar estos finales. sí, Pero hay otros con un final ya perceptible desde el desarrollo, como ocurre en La Muribonda, que bueno, yo ya desde el principio yo sabía cómo más o menos iba a terminar, como que es perceptible. sí. ¿Fue consciente esta flexibilidad en la manera de concluir las narraciones? ¿De qué depende para ti la toma de decisión sobre uno u otro tipo de desenlace? Sí, creo que es importante darle variedad a los cuentos, es decir, que no todos los cuentos tengan un final abierto, que no todos empiecen in media res, o desde el principio. Sí tuve una conciencia en darle diferentes estructuras, diferente forma, diferentes finales a cada cuento. Ahora, te soy sincera, muchos de los cuentos iban hacia una dirección, pero al momento de estarlos escribiendo, el mismo cuento se fue hacia otra dirección que me gustó, no fue algo, digamos, fortuito o dejado de sí, sino cambiaron esa dirección. Entonces, por ejemplo, en el caso de La Moribonda, que pues es predecible, digamos, el final, pero el trayecto, el proceso para llegar a ese final es lo que cuenta. En cambio, otros cuentos que sí estuvieron planeados para tener un final sorpresivo. Entonces, sí fue premeditado. Perfecto. Y los comienzos, voy a leer algunos. La Muribonda, por ejemplo, empieza así. Aquella mañana Jacinta despertó con la certeza de que algo grande pasaría. El cuento titulado ¿Qué tiene de malo? Comienza de esta manera. Se requirieron 3 gendarmes flacos para atraparlo. ¿Qué tanto es tantito? Se inicia así. Aquel día doña Lupe trató de evitarla. Por su parte, la culpa del pajarito nos atrapa de esta manera. Les digo la verdad, no quería hacerlo, pero él me incitó, provocó, empujó y casi me obligó, etcétera. Luz, ¿cómo concibes el había una vez o cómo sustituyes por alguna frase que atrape al lector ese había una vez, como aconseja Juan Bosch? ¿Te costó trabajo decidir la manera en que despegas, en que arrancas, en que pones en marcha la narración? Bueno, creo en primer lugar que el principio de un cuento es fundamental. Si el cuento no atrapa al lector en las primeras líneas, simplemente el lector lo abandona y hace otras cosas mejores, ¿verdad? Que estar leyendo un cuento que no le ve futuro, digamos. Sí son inicios trabajados, sí son inicios que tuve mucho cuidado en que fueran contundentes. Pero a la vez, en la primera escritura que sale fluida, digamos, el primer borrador, muchos de esos primeros inicios se quedaron, porque así fue como los concebí y creo que me pareció que funcionaban, pero otros casos no. Entonces, al momento de ya revisar digamos, el final, el borrador final, ya la postescritura, sí hago mucho énfasis en que sea un inicio que atrape al lector desde las primeras líneas. No poner descripciones largas o no poner frases muy rebuscadas, etcétera, sino escoger las palabras precisas para que cause una impresión inmediata. Tus narraciones, en definitiva, me parece que siguen el precepto de el arte de parecer sin arte por su naturalidad. Eso es muy difícil. ¿En tus nuevos proyectos persisten o persistes, más bien, tú persistes en este estilo? ¿Persisten estos nuevos proyectos en este estilo, en esta técnica que usaste aquí, o estás en busca de otras maneras de narrar?
Bueno, creo que la escritura es una constante búsqueda de nuevas formas. Si bien la voz del escritor es constante, el estilo es constante, siempre hay que estar experimentando, a mi parecer, en una búsqueda de formas diferentes de decir las cosas, que no parezca un machote con diferentes personajes y los mismos finales. Entonces, sí, creo que es un compromiso del escritor realizar esa indagación, a veces la vamos a encontrar en las lecturas que realizamos, pero a veces en nuestra propia voz interior. Entonces, sí, esa constante búsqueda para mí es importante y en mis nuevos proyectos tengo otra forma de decirlo. Ya no, bueno, tengo este otro libro que estoy manejando que también es una recopilación de cuentos que tienen un sentido nada lúdico, nada cómico. Entonces ya se va por otro lado. Tal vez sigo preocupándome por construir la oralidad, por construir la psicología del personaje, por construir atmósferas también y que sean conflictos pues importantes que atrapen y que no sea una simple forma de descripción y de narración sin ton y son, ¿verdad? Entonces, digamos que tu poética se ha transformado o se está transformando constantemente. No es lo mismo historias de barrio que lo que estás o lo que los próximos proyectos que vas a tener. Tu manera de concebir la narración literaria es cambiante, te mueves en distintos ámbitos, en distintos temas. ¿Cuáles son tus temas preferidos? Y también, eh, pues, tu estilo, pero el estilo concebido como una técnica, como un procedimiento. Sí, creo que mis temas principales provienen de la naturaleza humana, de una búsqueda de qué es lo que hay dentro de la naturaleza del hombre. Entonces, de esa búsqueda surgen temas como la vida, la muerte, las preocupaciones, las tragedias, y se abordan de diferente manera. Por ejemplo, en mi primer libro, que se sitúan las historias en el campo, pues no los voy a tratar de la misma forma que historias de barrio, porque simplemente los habitantes del campo tienen una forma de ser y de pensar muy distinta a los habitantes de los barrios. Por muy metrópoli que sea una ciudad, tiene sus barrios y tiene sus diferentes formas de ver la vida que la gente del campo. Entonces sí hay esa separación y sí hay esa constante forma de buscar decir las cosas de manera diferente. Pues muy bien, Luz. Muchísimas gracias por tu participación en Charlas con la Cultura. No sé si quieres agregar algo más en torno a la narrativa de Coahuila o a tu propia narrativa antes de despedirnos. Bueno, pues nada más agradecerte, Juan Antonio, por este espacio, por invitarme a Grandezas de Lilliput. Muchísimas gracias. Y también, bueno, decir que me siento muy orgullosa de formar parte de los escritores coahuilenses que estamos surgiendo en este momento. Creo que las condiciones se están dando para hacer esta tarea, para indagar en nuevas formas de decir las cosas, esta manera de expresión. Cada quien está encontrando su voz y hay ciertamente pues temas que nos unen a los escritores actualmente, pero lo importante es buscar nuestra propia voz y nuestra propia forma de decir las cosas. Muchas gracias, Juan Antonio. Hablamos de una identidad ya de Coahuila propiamente. Estás Sí. hay una indagación en torno a esa identidad. Sí, definitivamente. Coahuila, bueno, pues es un estado del norte, es un estado muy grande
y que ahí tenemos pueblos indígenas como mucha gente no conoce, tenemos mascogos, tenemos picapúes, tenemos muchas formas también de pueblos, de la gente del campo, etcétera. Entonces, todo eso nos está creando una identidad que creo que es importante. Y tú sabes, Coahuila tiene una magnífica herencia de escritores de todos los tiempos, que ya son clásicos. Entonces, nuestro compromiso es mantener esta herencia, pero de manera nueva, de manera novedosa, diferente. Muy bien, Luz María. Pues reitero mi agradecimiento y ustedes, si les ha gustado, si a ustedes les ha gustado este programa, pues pongan me gusta, denle a la campanita para recibir notificaciones y sobre todo suscríbanse. No olviden eso porque siempre seguirá habiendo sorpresas. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.